Muy buenos días, bienvenidos todos a las charlas de Jota, hoy con un tema que nos apasiona a muchos, que es el tema del ciclismo. Para otros es un tema aparentemente interesante, que despierta ciertas sensaciones y que se disfruta de distintas maneras, porque algunos disfrutan con el paisaje, otros disfrutan con el recorrido, con los elementos culturales, otros se gozan la arquitectura y el arte a medida que la caravana va pasando, y algunos se concentran en la competencia deportiva. Estaba leyendo un libro que se llama Sociología del Deporte, que es un clásico de Manuel García Ferrando y de otros autores, sobre los diferentes impactos que tiene el deporte a nivel social, económico, cultural y en todos los aspectos de la vida humana, y por eso hice como la reflexión frente al Tour. Para no entrar en esas discusiones a veces bizantinas, largas y que llegan pocas veces a un acuerdo de decir cuál evento es mejor que el otro o cuál es más importante, porque no hay criterios para hacerlo. Lo mismo que cuando se ponen a discutir sobre quién es mejor de un jugador a otro y comparan jugadores de épocas diferentes. Entonces, como esas discusiones nunca llegan a buen puerto, entonces voy a decir una cosa, no voy a decir que el Tour es el evento más importante o que es más importante que otros, pero sí voy a decir una cosa que en el ciclismo se entiende muy fácil, el Tour de Francia es el frac del ciclismo mundial. Es la carrera por etapas más importante del mundo ciclístico, y ese rótulo sí es indiscutible y ustedes ahí no podría haber una argumentación diferente a decir sí, el Tour es la gran carrera. Es tan importante que la Unión Ciclista Internacional en medio de esta pandemia ha hecho todo lo posible por salvar el Tour, y de hecho hasta hoy, a 8 días del comienzo, lo ha salvado, a pesar de que ha tenido que cancelar, mover el calendario y cuadrar otro tipo de carreras y eliminar del cronograma, pero el Tour se conserva porque el Tour es el vestido de frac, es la gala del ciclismo mundial, y eso es inobjetable, y en esa gala hemos colombiano, Egan Bernal, y hemos tenido otros que han sido protagonistas, pero a Egan lo referenciamos por tener ese título y esa camiseta amarilla de campeón, que ya lo puso en el primer lugar, en el primer puesto de la jerarquía mundial del ciclismo actual como gran ganador. El Tour es la carrera más antigua, esta es la edición número 107, la que vamos a presenciar desde el próximo sábado, y es una carrera con 2 siglos de historia porque comenzó a correrse en 1903 y ya en este segundo siglo llega a su edición 107, y solo se ha suspendido por efectos de la guerra mundial o de las dos guerras mundiales cuando dejó de correrse. Entonces digamos que es un evento con mucha tradición, que es un evento de 3 semanas, y eso le da una connotación particular porque es un evento que se concentra en una continuidad en el tiempo, no es un evento periódico como una liga, como una copa, como un torneo que arranque en enero y termine en diciembre y que tiene la continuidad, sino que tiene su atención concentrada en 3 semanas continuas donde hay 3.500 kilómetros por pedalear repartidos en 21 etapas y donde solo hay 2 jornadas de descanso para los ciclistas. Algunos dicen que es una competencia inhumana y que precisamente por lo inhumano es que tiene tanta trascendencia a nivel mundial. Digamos de entrada que nosotros tenemos como en la cultura latina una expectativa muy alta frente al tema de la competencia. Y voy a decir algo, si la próxima semana arranca el Tour y en la primera semana se llegaran a retirar todos los colombianos, con toda seguridad el interés por el Tour en Colombia bajaría totalmente y sería casi que mínimo. Es más, cuando los colombianos no van bien en esa primera semana, que no aparecen, pues no aparecían, ahora está con Gaviria, ha cambiado un poco, pero en el diseño de las carreras siempre había una primera semana muy plana. Ya esto ha cambiado también. Y en esas primeras semanas de etapas planas los colombianos no aparecían figurando hasta que apareció Gaviria y cambió la historia. Pero cuando los colombianos tenían que esperar hasta la segunda o tercera semana, los ratings de televisión y la expectativa en Colombia frente al Tour llegaba cuando aparecía la montaña. Entonces nosotros, los latinos, tenemos todavía, y creo que eso es por ese sentimiento de inferioridad a nivel económico que mantenemos como tercer mundo frente a las grandes potencias, donde nos hemos querido ver representados y ser campeones a toda costa y ser los mejores de algo, porque en temas económicos no lo hemos podido hacer. Entonces el deporte se convirtió en una bandera para ser los mejores del mundo, y
cuando comenzaban las carreras o cuando comienzan las carreras como el Tour, tenemos esa expectativa de que vamos a ganar. Además nos han vendido mal esa esencia del deporte porque nos la han vendido en la educación y en los medios de comunicación como que hay que ir a ganar y que lo más importante en el deporte es ganar, que es un tema que podríamos discutir en otra charla. No es lo más importante nunca la victoria y menos la victoria de cualquier forma. El ganar como sea, que tanta carrera ha hecho y sobre todo en Colombia y además por una herencia que tenemos de los últimos 30 años donde se nos ha vendido la idea de que hay que ser los mejores y que hay que conseguir los títulos a costa de lo que sea, que es otra idea errónea. Pero para no entrar en esa discusión que tiene más de sociológico, entremos en el tema del Tour. Y yo hago esa mención porque es que los latinos lo vivimos desde la competencia. Cuando ustedes ven el deporte americano, el estadounidense, ustedes ven que ellos lo viven desde el asunto del espectáculo, del entretenimiento. Ellos hacen la fiesta para entretenerse totalmente. La gente va a comer, a disfrutar, a gozar y a salir feliz. Nosotros muchas veces vamos a los espectáculos deportivos solamente con la expectativa de quién va a ganar o quién va a ser primero. Ese es un tema que habría que discutir. Y los europeos tienen una concepción distinta porque ellos asumen el deporte como una representación, casi que tienen un tema nacionalista en la cabeza. Ellos quieren que los eventos deportivos les vendan la imagen de gran país ante el mundo y el Tour lo hace en el caso de Francia, que esa es otra discusión. Aquí hemos hecho muchos eventos internacionales en Colombia y hemos desperdiciado oportunidades de mostrar la imagen real del país, la imagen de nuestra cultura, de nuestros ancestros, de nuestra forma de vivir el mundo. Recuerden los Juegos Suramericanos que los inauguramos con unos caballos percherones estadounidenses que pagamos por traerlos acá, que le dieran 3 vueltas al estadio Atanasio Girardot, que lo cerramos 3 meses para que desfilaran 4 caballos, pero esa es otra discusión que tampoco, y luego cerramos con unos gigantes, unos muñecos gigantes, con un Circo del Sol que no era el Circo del Sol. Los franceses, los alemanes, los ingleses, los africanos, los asiáticos hacen los eventos para mostrar la razón de ser de su país y ese es uno de los secretos del Tour de Francia. Francia hace el Tour como uno de sus emblemas nacionales, como una de las oportunidades de mostrar lo que es Francia ante el mundo, mostrar su campiña, mostrar su marsellesa, mostrar sus gallos, mostrar su pan, mostrar su vino, mostrar sus montañas y casi que es una venta de país a través de una carrera de ciclismo. Es tan claro que ellos no lo ven desde el punto de vista de la competencia, que el último francés que ganó el Tour lo ganó hace 35 años, que la ganó Bernardino en el 85, y desde eso no gana un francés. Si fuera por el sentido de competencia, pues si ya los franceses no ganan, los franceses no saldrían a acompañar el Tour. Y pasa todo lo contrario. El Tour se ha convertido en una fiesta nacional francesa de 3 semanas, que además una fiesta de 3 semanas debe ser deliciosa, que ellos la realizan con esa pretensión de mostrar que son diferentes, que son autóctonos, que son distintos y que saben vivir la fiesta. El Tour tiene varias cosas. Se hace regularmente, menos este año, en el mes de julio, que es el verano francés, cuando los franceses están en las vacaciones de verano, cuando están haciendo disfrute del ocio, del entretenimiento, del tiempo libre que muchas veces no tienen en otras épocas del año. Esa es la primera connotación. Lo segundo es que el trazado del Tour recorre la geografía francesa, casi que le da, esa sí es una verdadera vuelta al país, porque le dan la vuelta pasando por las 4 cordilleras o los 4 segmentos montañosos que tiene Francia, los Alpes, los Pirineos, el macizo central y a veces van ¿cómo se llama el otro? El macizo de Jurac, creo que se llama. Recorren la geografía francesa desde el norte hasta el sur, desde el este hasta el oeste y hacen un recorrido donde se encuentran todos los contrastes de la cultura francesa. A ellos les queda fácil porque tienen buenas vías de comunicación. Nosotros la Vuelta a Colombia la hacemos o en el interior del país o tirada para el oriente o tirada para el occidente, pero nunca podremos hacer una vuelta completa, entre otras cosas por las dificultades de las vías de comunicación. Entonces ya tienen el verano, tienen las vacaciones, tienen el evento que es significativo, simbólico para ellos y tienen la convocatoria, porque el Tour de Francia convoca
más de 10 millones de personas, dicen que 12, 13 millones el año pasado, que podría haber sido el récord, 13 millones de personas salen a las vías a ver la carrera y no todos son franceses. Ellos venden el turismo del Tour, que es uno de los grandes negocios del Tour de Francia, venden turismo deportivo. Entonces los turistas van de muchas partes del mundo, no solo para ir a Po, para ir a París o para ir a cualquiera de las ciudades, que además ponen 38 ciudades distintas en ese recorrido y en ese mapa del tour, y hacen unos espectáculos turísticos o unos paquetes turísticos que le permiten al turista hacer el recorrido de gran parte del tour y eso mueve la economía de las regiones. En otras partes del mundo, como en Colombia, hacemos una carrera de ciclismo y salen a la llegada los que viven en cada pueblo, pero no se mueve una gran cantidad de turismo alrededor. Se mueve una caravana que ya ese es otro tema del que voy a hablar. Entonces, lo primero que hay que decir es que es una carrera con historia. Lo segundo que hay que decir es que es la carrera más importante, categorizada en el mundo como la de mayor trascendencia. Ganar el Tour es pasar al Olimpo del ciclismo, es trascender a nivel de este deporte. Y lo tercero es la época en la que lo hacen, que es el verano francés, que coincide con las vacaciones de mitad de año y que obviamente permite la convocatoria para ese sentido nacional. Algunos dicen que el Tour, al lado de los 360 tipos de quesos de los que siempre se habla de Francia, al lado de la Torre Eiffel, al lado de la Marsellesa, el Tour es otro de los emblemas franceses para mostrarse ante el mundo y ellos lo entienden así. De hecho, todos los gobiernos, incluyendo el actual, protegen el Tour, le dan ciertas garantías y ciertos beneficios también en materia impositiva y en materia de algunas facilidades para realizar, en materia de apoyo a la neutralización de ciertas vías secundarias para poder hacer la carrera por esos lados y eso le da también un respaldo importante del gobierno porque es un emblema, porque el Tour es emblemático para los franceses y es emblemático para el mundo. Ya dije que era el FRAC del ciclismo, que por etapas pues no tiene igual, es una carrera de 3 semanas. El 1 de julio de 1903 fue cuando se abrió el primer Tour de Francia, que lo organizó un periódico que se llamaba L'Auto, que luego termina siendo l'Equipe. Entonces el periódico, para salir de una crisis económica, y esa es una pista ahora que estamos en esta época de las crisis, en las crisis hay que hacer cosas distintas, el periódico vio, haciendo un análisis, que cuando ellos publicaban noticias de ciclismo, el periódico se vendía más. Entonces dijeron, pues si se vende más el periódico, cuando publicamos noticias de ciclismo, hagamos una carrera de ciclismo que sea tan importante que haya que publicar muchos días seguidos información de ciclismo y con esto subimos las ventas del periódico. Así es como surge el Tour por iniciativa de un periódico en 1903. De hecho, las páginas de ese periódico eran un papel amarillo y por eso ahí es donde está la esencia de la camiseta amarilla del Tour que rinde homenaje al color amarillo de las páginas del Auto, que era el periódico que luego se convierte en l'Equipe. Esto simplemente como anécdota, pero tiene mucho significado y mucho simbolismo, porque todo en el Tour, todo lo que pasa en el Tour está cargado de simbolismo. Uno cree que el tema de las camisetas, entonces uno dice, bueno, le pusieron la camiseta amarilla, es que no es un capricho, no es un color, no escogimos el color por concurso, no le pusimos el color por una tradición no, es que la camiseta amarilla tiene un simbolismo y es el color amarillo de las páginas del periódico que lo vio crear, así como la camiseta de las Pepas Rojas, que tanto nos gustó a los colombianos cuando podíamos ganar la montaña y no aspirábamos a ganar la general, ahora aspiramos a ganar la general, por eso la montaña pasa a un segundo lugar. La camiseta de las Pepas Rojas se puso, se institucionalizó así en homenaje ahí sí a un patrocinador, fue un asunto comercial, era una fábrica de chocolates, Chocolates Paulain, que tenía el empaque con esas pepas rojas y para patrocinar el Tour, pues quiso patrocinar la montaña y la camiseta se diseñó con esas pepas rojas, que ido el patrocinador conserva ese diseño, cosa que es muy importante en el deporte, conservar los diseños. Ahora con el tema del mercadeo, si de pronto Andrés está por ahí, que es mi consultor de cabecera en esos temas, yo no entiendo ahora por qué se ha perdido
la connotación identitaria de los elementos deportivos. Ahora ustedes ven que el Barcelona juega de rosado, de amarillo, de azul, de verde, de rojo, y cambia de color por un tema comercial, entiendo yo, para poder vender más camisetas, pero sacrifican la identidad. El Tour ha tenido la camiseta de campeón de la montaña desde que la instauró con su patrocinador y la dejó así como un homenaje, para que se vuelva y adquiera un carácter simbólico. Eso de los colores da una simbología particular. Lo mismo que la camiseta verde de la clasificación de los puntos, que fue por una empresa de máquinas podadoras de césped que patrocinó por primera vez esa clasificación de los puntos, y ya la camiseta se quedó verde. Y la blanca, que es la camiseta de los jóvenes, y tiene un simbolismo de la pureza de lo blanco, y por eso se la pusieron en 1975 a los jóvenes, y es una camiseta muy significativa porque muy pocos ciclistas logran ganar la amarilla y la blanca a la vez, porque un ciclista puede conseguir varias camisetas. Eso lo hicieron Contador, Les y Andy Les, y lo hizo Egan Bernal el año pasado. Entonces, miren, aparte de lo que dije al principio, de la venta de país, hay un simbolismo en la carrera en cada uno de los elementos. El león, la mascota, todos dicen, ay, tan rico tener el leoncito del Tour de Francia, y ustedes van a Francia al Tour, o van en época no Tour, y lo venden como souvenir, pero no tiene el mismo significado que te lo regalen porque lo compraron en una tienda, a que lo consigas por haber hecho el logro deportivo de ganar la etapa o de ganar el Tour, que tiene un león un poquito de tamaño mayor. Entonces, ese león también es simbólico. Ese fue un patrocinador, un banco que patrocinó el Tour en 1987, que era el banco, era un banco crédito de Lenoir, creo que era, y esa era la mascota del banco. El banco patrocinó el Tour y el Tour adoptó la mascota porque era parte del convenio publicitario, pero ido el patrocinador, porque luego no sigue con el Tour, dejan la mascota como emblema del Tour y seguirá estando por muchos años porque le da un significado y una representación. Cuando los eventos deportivos maduran, adquieren ese simbolismo, esa connotación, esos colores en sus camisetas. Ustedes ven que muchas veces en Colombia y en el mundo, por un tema de patrocinios, empiezan a cambiar el color de la camiseta del líder, de la camiseta de la regularidad, de la camiseta de la montaña, adaptando el color al color del patrocinador, mientras que ahora patrocinador que llegue se tiene que adaptar al color que tiene y le hacen un diseño particular con un reservado en los hombros, que es donde más se ve la publicidad en el ciclismo, porque los ciclistas casi siempre van agachados, entonces aquí es donde más se lee la publicidad, no en el pecho, van adquiriendo esa connotación. Entonces hay un carácter simbólico que también, no solo en las camisetas, sino en muchos de los rituales del Tour. Ahora hay un tema que es bien particular y parece muy elemental, la Credit Lyonnais, así se llamaba, Lyonnais, de ahí viene el león, gracias a Juan Camilo. Hay un tema que viene ahora, que es el tema de quién sube al podio a acompañar los edecanes o las edecanas, o las modelos en alguna época. Hay una discusión profunda porque los movimientos feministas en algún momento se opusieron a esa presencia femenina para acompañar a quienes suben al podio a hacer el honor, el acompañamiento al ciclista que gana. El Tour entró en esa discusión hace ya algunos años, y para este año va a haber algo particular en medio de la pandemia. Van a subir hombres y mujeres vestidos con cierta gala para acompañar la premiación y ser los edecanes de la premiación. Hasta en eso el Tour le lleva ventaja a muchos eventos del mundo que no han podido solucionar o ignoran el debate de los grupos feministas y siguen colocando en la premiación a una modelo con un traje ceñido, o otros que han decidido eliminarlo por temores o por no entrar en esa discusión. No, el Tour enfrentó el tema de frente, entró en la discusión y llegó a la conclusión de que para zanjar cualquier diferencia había que poner hombres y mujeres vestidos de gala entregando la premiación. Ese es el Tour, una carrera que hasta en esos detalles piensa, y por eso en el título de la charla puse que el Tour era el evento perfecto. Es que es un evento que mueve 1.500 vehículos diarios.
entre vehículos de los técnicos, vehículos acompañantes, vehículos de la caravana publicitaria, vehículos de los directivos. Mover 1.500 carros diarios haciendo un recorrido punto a punto donde nunca se quedan en la misma ciudad ya es un reto logístico para cualquier organización. A eso hay que sumarle entre 3.000 y 4.000 personas que participan en la carrera, no solo los ciclistas, sino también los técnicos, los mecánicos, los jueces, los organizadores, los patrocinadores. Estamos hablando de 3.000 a 4.000 personas. Hacer un evento con 3.000 o 4.000 personas itinerante, que hoy están en Lyon, mañana están en Marsella, pasado mañana están en París, o sea, que cada día tienen que amanecer en una ciudad distinta. Eso tiene una mecánica de hoteles, una mecánica de transporte, de peajes, de rutas, de horarios, que marca la perfección del evento. Hacer un evento en un punto fijo es complejo y los que hemos participado en ese tipo de eventos lo sabemos, pero hacer eventos itinerantes es mucho más complejo porque la logística tiene que viajar con la competencia, no está en el mismo sitio y cada ciudad es un reto en materia de cierre de vías, en materia de hotelería, alimentación y demás. Y a veces se llega a pueblos donde no está la donde no se tienen las condiciones suficientes, entonces se utiliza como sitio de meta y hay que desplazarse 100 o 200 kilómetros a una ciudad importante para poder hacer la logística de hotelería y demás. Y a eso súmenle el problema de este año, que es el problema del virus, de tener que hacerlo estilo burbuja, que lo ha hecho muy bien la NBA en la burbuja de Orlando, lo hizo la MLS en Orlando, lo está intentando el fútbol en Europa ahora que están en Portugal. Aquí en Colombia todavía están pensando que va a ser muy fácil hacerlo en todas las ciudades del país, cosa que no le cabe en la cabeza sino a los dirigentes del fútbol nuestro. Pero el Tour tiene el reto grande este año y lo quiso asumir de mantener la burbuja de protección frente al coronavirus de cada uno de los ciclistas y de los cuerpos técnicos y mecánicos de cada organización. No va a ser fácil. Ayer o antier salió el protocolo de bioseguridad definitivo, son 18 páginas, están en la página del Tour, donde si hay 2 positivos en un equipo, el equipo lo tienen que retirar de competencia. Es decir, si sale un positivo la primera semana en el equipo de Egan Bernal y la segunda semana sale otro positivo, así vaya de primero, el equipo va para afuera. Hasta ese tipo de cosas que nos tienen un poquito el mundo convulsionado, a eso lo tienen calculado porque ellos confían en el aislamiento, entre comillas, que están haciendo de los grupos en los hoteles que han escogido en esta ocasión. No va a ser un tour fácil, va a ser un tour tenso por el tema del virus que seguirá estando ahí. El virus no ha desaparecido, la vacuna rusa ni la china han empezado a desplegarse por el mundo y el tour se hace en un país que ya pasó la curva máxima de afectación por el virus, pero que sigue teniendo el virus en su entorno. Y con la complicación de tener a la gente, el aficionado común que sale a borde de carretera, a veces sin tapabocas, a veces de manera imprudente se va a meter y va a querer tocar al ciclista, que son cosas que en el ciclismo son difíciles de controlar. Bien. Entonces ya tenemos lo del simbolismo, lo de la organización, ya tenemos lo del significado nacional que tiene para los franceses y ya tenemos el componente histórico que tiene el Tour, que no se lo puede quitar nadie. Es un evento que generalmente, menos este año, acreditaba más de 2.000 periodistas, más de 600 medios de comunicación lo cubren, 181 países reciben su señal de televisión, se calcula que la audiencia del Tour proporcionalmente, ojo, proporcionalmente puede ser la misma audiencia de un campeonato mundial de fútbol o de unos Juegos Olímpicos, que son eventos cuatrienales cada 4 años, mientras que el Tour se hace año por año, y esa proporción en número de televidentes lo convierte en un producto atractivo para los medios de comunicación. El Tour tiene unas historias deportivas que las vamos a vivir a partir del viernes y que seguramente va a ser el eje de muchas discusiones, de si atacó, si no atacó, si está en mejor condición, en fin, si el equipo le ayudó, si no le ayudó, si tiene equipo o no tiene equipo, pero más allá de lo deportivo hay muchos elementos importantes. Ejemplo, el tema de la arquitectura francesa. Ustedes saben que Francia es un país construido en la Edad Media
con mucha conservación de ese patrimonio histórico, cosa que no hemos hecho en América Latina, donde hemos dejado destruir muchos referentes arquitectónicos. Allá los conservan porque gran parte de la riqueza de Francia está en las edificaciones viejas. Y digo gran parte de la riqueza porque todos los que viajan a Francia quieren ir a conocer el castillo, a conocer la vida de los castillos, y quieren conocer el Palacio Real, y quieren conocer los molinos en la parte norte, quieren disfrutar de lo que ya no está en la cultura actual por temas de la evolución y del tiempo, pero que ellos supieron conservar. Europa conserva su arquitectura de la Edad Media y de allá para acá, porque sabe que ahí hay una veta de turismo y de ingresos bien interesante. Y la televisión francesa, cuando diseña las transmisiones del Tour, sabe qué tipo de arquitectura y qué tipo de geografía va a entregar, y por eso prepara una transmisión especial. Organiza una transmisión donde muestra esos castillos, donde muestra esos molinos, donde muestra esas iglesias, donde muestra todos los estilos arquitectónicos, y trata de promocionar de manera muy interesante la geografía de su país, contrario a lo que hacemos en otros países, donde nos dedicamos a mostrar la carrera de ciclismo, de pronto por dificultades técnicas, porque no tenemos la gran producción que tienen los europeos. Aquí hemos hecho dos Tour Colombia sin ver la geografía de Colombia, por ejemplo, 3 Tour Colombia sin ver la geografía. Aquí yo me acuerdo una etapa que pasó 5 veces, 6 veces, era el circuito en Llano Grande, y pasó 7 veces por el salto, el Tequendamita. El tequendamita es de las cosas lindas que tiene el oriente antioqueño. Para quienes no son de aquí, es una caída de agua, le dicen el tequendamita porque es en escala un tequendama pequeño, un salto del tequendama pequeño. Y la carrera pasó en el Tour Colombia que se hizo aquí en Antioquia, pasó 7 veces por el tequendamita y no lo vimos en televisión, no lo mostramos. Los franceses hacen pregrabados y muestran toda su geografía y toda su arquitectura porque saben que es un elemento de venta de país. Eso lo tienen muy claro y eso le da cierta perfección a la transmisión de televisión, que si ustedes comparan, la imagen de origen del Tour es muy distinta a la imagen de origen de la Vuelta a España o del Giro de Italia, y eso que la Vuelta tiene la misma organización del Tour. Ellos cuidan el Tour a la perfección para mostrar la arquitectura, para mostrar los sitios que tienen alguna importancia en la historia de Francia o en la literatura de Francia. Ellos saben cuáles escenas han aparecido en la cinematografía internacional o cuáles escenas, cuáles locaciones han aparecido en la ambientación de ciertas obras cumbres de la literatura francesa. La París bucólica y la París triste y la París oscura que relata, por ejemplo, Balzac, la representan en el Tour con el día de la premiación. Ustedes ven que el día del cierre del Tour, la etapa termina más tarde, y ellos buscan hacer coincidir el momento en que se premia al ganador, que es el momento sublime de la ceremonia, con la caída de la tarde. Es decir, cuando el sol desaparece y empieza a entrar la noche en París, entonces hay un contraste de luces que no es efecto de iluminación en el escenario, es efecto de la ciudad. Entonces esa París medio gris, medio opaca, pero que contrasta con la luz de la ciudad, que es lo que de alguna manera le sirve a Balzac para recrear varias de sus obras, ellos lo llevaron al Tour. Y no lo hicieron por casualidad, es que lo leyeron, lo pensaron y lo planearon así para encontrar esa París distinta, la París distinta de la que habla Balzac, que dice que la París distinta es la París de las 6 de la tarde. Las 6 de la tarde de París puestas en el podio de Francia, con el tiro de cámara para los que no saben es con la forma de ubicar las cámaras para que se vean esas sombras que oscurecen a París mientras París se ilumina, que es la frase de Balzac. Lo pensaron así y lo pensaron desde Balzac. Entonces miren que ahí hay una cátedra de historia, de geografía, de gastronomía, de arquitectura, de arte, que quien se pone a ver la carrera por televisión pensando en que si Egan va a ganar o a perder tiempo, a veces se pierde de esa otra parte que no es la esencia del Tour, porque la esencia es ver la competencia, pero que es una posibilidad que no dan otras carreras de ciclismo y que no dan otros eventos deportivos. Ver
toda esa carga de patriotismo, de cultura, de geopolítica, aquí me dice Isabel Cristina de geopolítica, el hecho, ya que mencionó la geopolítica, ahí corté el discurso, pero me gustó. Ustedes ven que el Tour en los últimos años ha salido de Andorra, de Londres. El Tour salió de Londres en medio del Brexit. Eso tiene una carga de geopolítica, Isabel, que es increíble. Ha salido de Alemania, ha salido de Irlanda, ha salido de Italia, de Luxemburgo, de los Principados, de Mónica y de Andorra, de Mónaco y de Andorra. Ha salido de España, de Suiza y de Italia, que a veces la gente dice es que ahí hay una competencia entre las tres carreras, pero el Tour se ha dado el lujo de salir de los países donde supuestamente tiene su primera competencia directa, que son las otras tres grandes carreras por etapas. Eso tiene su cuento también geopolítico. Que el Tour salga de ciertos países, ahorita estaban pensando en hacerlo desde Ámsterdam, pero tuvieron que aplazar por el tema del coronavirus, lo iban a hacer el año entrante, lo van a dejar para el 2022. Entonces, todo eso tiene una lectura también y es una lectura bien interesante. Y ya que hablan de geopolítica, va a pasar algo muy particular este año, y es que este año los británicos no llevan a los británicos. El equipo británico por excelencia es el Ineos, donde está Egan Bernal, y el equipo británico ganó muchos años el Tour, y poner a sonar el himno del país en el podio final del Tour, la Grande Armée, como se llama la canción el himno británico, la Grande Armée, sonó durante muchos años, con Wiggins, con Geraint Thomas, con Froome, y el año pasado sonó el himno nacional de la República de Colombia, que es una melodía que los franceses no están acostumbrados a ver en el podio. Ellos estaban acostumbrados durante muchos años a escuchar la marsellesa, y luego han escuchado otros himnos, entre ellos el español, que sonó varias veces, el americano, que sonó y que luego ya no hay cómo borrarlo, así lo tachen de la historia, pero los 7 tours que ganó Armstrong pusieron a sonar el himno americano, y que el himno de Estados Unidos te suene en todo el centro de París tiene un significado, así como que suene el himno nacional de la República de Colombia, tiene un significado particular, y que no suene el himno inglés en estas épocas de discusión del Brexit y demás, también tiene una particularidad para los franceses. Bueno, ¿qué otro tema? Porque se nos va agotando el tiempo y tenía 30 cosas. Hay unos libros buenísimos que iba a recomendar que hablan del Tour, y que hablan del Tour o del esfuerzo de la epopeya, de la épica de los ciclistas, o que hablan del entorno del Tour. Las leyendas del Tour de Francia es uno de ellos, se consigue en la librería nacional. El Tour de Francia de Mario Fossati, que ya está traducido, ese es de 1952, pero tiene esas historias de cuando el Tour se hacía con la camiseta de los países, que ese es otro tema. El Tour se hizo hasta el año 62 con equipos que representaban países, selecciones nacionales, y luego empezó a hacerse con equipos de marca por el tema de la evolución en temas de mercadeo. Empezó a hacerse con equipos de marca que llevaban su patrocinador. Recuerden que Colombia, cuando empezó a ir por allá en el año 80 y pico, empezó a ir con selecciones nacionales que llevaban un patrocinador, que era el Café de Colombia o que era Pilas Barta, pero iban con el tricolor nacional a competir en el Tour, que ya era carrera de equipos de marca. Y sin embargo, ese sentido nacionalista del competidor no se ha perdido y sigue despertando mucha pasión y mucho fervor. De hecho, en Colombia estamos a la expectativa porque queremos volver a ganar el Tour, porque como ya lo ganamos, creemos que es muy fácil ganarlo. Y si no lo ganamos este año, entonces va a haber una decepción nacional y nos vamos a poner tristes y vamos a decir que el uno se agrandó, que al otro no le da, que ya no tenemos con qué, y somos dramáticos cuando no ganamos, porque como ya ganamos una vez, creemos que es muy fácil ganar el Tour. No es fácil ganar el Tour, y no va a ser fácil ganar el del año entrante, y no fue fácil ganar el del año pasado. Siempre, pero cómo me llama aquí a esta hora, si sabe que estoy en directo. Entonces siempre el tema de la nacionalidad del ciclista va a tener también algún interés de la competencia para ver de qué país es el ganador. Van 22 equipos de marca, de 8 corredores. Anteriormente iban 20 equipos, hasta el 2017 iban 20 equipos de 9 corredores. Eso daba un lote de 180 pedalistas.
Y la Unión Ciclista Internacional, esto para quienes no sepan el tema reglamentario, pero es interesante, estaba preocupada primero porque el lote era muy grande y consideraban que los lotes tan grandes, 180 pedalistas, eran los que generaban el mayor número de caídas. Entonces, para reducir el número de ciclistas, bajaron a 8 integrantes por equipo, pero ampliaron a 22 equipos para un lote de 176. Y así le dieron la posibilidad de competencia a 2 equipos más. Digamos que fue una fórmula matemática muy efectiva porque abrió el panorama y le dio cabida a 2 colectivos más. Ese dato para tenerlo en cuenta. ¿Qué más podríamos decir? Estaba hablando de los libros, Plomo en los bolsillos, ya de ese habíamos hablado, de Ander Izaguirre, que es un libro chévere, del 2005 es ese libro. Y hay un libro viejísimo de Albert Londres, que fue tal vez, y ese es por el sentido de haber sido el primero, los forzados de la carretera, creo que se llama, los forzados de la carretera, que es de 1924 y ya habla un poquito de esas hazañas. Algunos han preguntado ahí en el chat, estoy viendo que han preguntado por el tema de si es inhumano o no es inhumano. Es una competencia demasiado exigente. Una carrera de 3 semanas siempre será demasiado exigente porque el ciclista se tiene que montar en la bicicleta, rodar 180 kilómetros y al otro día hacer lo mismo, con el estrés que genera la competencia, con la intensidad de la carrera, con la pelea por algunos premios y algunas distinciones que entrega cada una de estas competencias, y porque son 3 semanas a ese ritmo. Es que en 3 semanas cualquiera de ustedes, y esto lo he dicho varias veces, pero lo quiero volver a decir, si ustedes háganlo juicioso en las 3 semanas del tour, o sea, a partir del sábado que arranca el tour, lleven ustedes su registro de condición de salud estando en la casa, en cuarentena, durante 3 semanas. Uno hay un día que tiene un dolor de cabeza, otro día amanece congestionado un poquito de la respiración, otro día uno amanece sin ganas de levantarse, como aperezado. Hay otros días que en 3 semanas la condición física y la condición de salud de todos cambia. La del ciclista no puede cambiar, porque el ciclista amanece mal un día y con eso perdió la carrera, y si está peleando la victoria, pues no se puede enfermar. Ese es un tema a tener en cuenta, porque muchas personas cuando ven que un ciclista cualquiera se queda, aquí lo hacemos con los colombianos, no sé si en otros países lo hagan así, vea, ya no le dio, vea, hoy, ¿y por qué perdió tiempo? Pues porque amaneció con dolor de cabeza o tuvo fiebre en la noche como cualquiera de nosotros, pero pareciera que no. La carrera sí pareciera inhumana a veces, con ciertos recorridos, con ciertas etapas que parecen, lo del pavé, que es simbólico para los franceses, este año no hay pavé, hacer el recorrido por esa carretera destapada, por esa carretera de adoquín. Ellos lo han tenido como un símbolo de las carreteras de Francia y de Bélgica. Para nosotros eso es extraño, es como hacer 100 kilómetros en el parque de Santa Fe de Antioquia, en esa vibración de la piedra. Entonces hay temas que son de carácter, digamos, histórico, que no lo pueden quitar, como la presencia del pavé, la utilización de las etapas contra el crono, pero lo que sí han hecho para humanizarla un poco es bajar la distancia de las carreras. Cuando en 1903 hicieron el primer tour, hubo una etapa de 471 kilómetros y las carreras, claro, empezaban un día y terminaban al otro día. 471 kilómetros, eran casi 24 horas el tiempo del ganador de la etapa, eso en el primer tour. Hasta los años, hasta la época de Lucho, de Parra, de los 80, empezando los 90, había etapas de 300 kilómetros y había etapas contrarreloj de 100, de 60, de 70 kilómetros. Eso lo han ido regulando. Hoy en día las etapas más largas están sobre los 220, 230 kilómetros. Digamos que han humanizado un poquito el tema de las distancias. Y también le han puesto un poco más de atención al tema de los horarios. Hubo una época, creo que fue en 1950 y algo, después de la Segunda Guerra Mundial, donde se dieron cuenta que cuando las carreras terminaban de noche, los ciclistas hacían trampas, se montaban en un carro sin que los vieran, echaban una travesía. Entonces, para evitar el fraude, pusieron la norma de que la carrera se tuviera que hacer con la luz del día. Y con la luz del día, pensando ya en esta época moderna, en el tema comercial, la luz del día para el gran mercadeo son los horarios prime time en Europa.
Entonces ustedes ven que para nosotros la carrera es en la mañana colombiana, pero para los franceses la etapa arranca al mediodía y termina a las 5 de la tarde, hora de Francia, que es un horario para la televisión muy bueno porque terminan de transmitir el ciclismo y empatan o con el noticiero o con la telenovela o con el programa que van a impulsar y a meterle gran fuerza. Es decir, el ciclismo les sirve para jalonar el horario prime time en la televisión europea y darle cabida a la franja estelar de la noche, que es la franja más vendida en televisión. Nos podríamos quedar hablando del Tour, pero como el sábado vamos a arrancar a hablar del Tour, entonces voy a mirar algunos comentarios. Hay otros temas que traía, pero voy a cerrar con dos ideas. Lo primero que quiero decir es que el Tour nos enseña a vivir el ciclismo bueno, el Tour no, el ciclismo hay que vivirlo como ciclismo, no hay que vivirlo como sentimiento nacional. Entonces a los colombianos les va mal y no lo veo. No, el ciclismo es espectacular, así no haya colombianos. Ver una clásica europea, cualquiera de las clásicas de un día, así no haya colombianos, es un espectáculo ver la manera como se corre, los ataques, los contraataques, el esfuerzo individual. El Tour también nos enseña eso. El día que no estemos peleando, y eso ya nos pasó una vez, cuando terminó la gran generación de Lucho Parra y demás, y hubo una generación que fue más de coequiperos, de corredores europeos, y le perdimos el interés. Digo, le perdimos el interés, hablo de los medios en Colombia y de las personas o del aficionado común. El ciclismo es un espectáculo y es un deporte que te permite acercamientos distintos en transiciones largas. Las etapas de ciclismo son de 5, de 4, de 6 horas y en 6 horas uno puede disfrutar de muchos elementos. Cuando usted está viendo una pelea de boxeo, pues como la de anoche, la de Leider, usted está concentrado en la pelea y los descansitos que son de 1 minuto son como para tomar aire, ir al baño y volver, pero usted está concentrado en la carrera. Pero en el ciclismo, mientras ellos van corriendo y mientras hay algunos sectores de la etapa que no ofrece mayor atractivo en la competencia, usted disfruta con lo que decora la prueba, la geografía, la cultura, la riqueza topográfica, con todo lo que hay alrededor del ciclismo. Es de los pocos deportes que permite disfrutar el evento y el contexto del evento en el mismo momento. Para los otros deportes, cuando hay un mundial de fútbol, el contexto se vive en momentos apartes a la transmisión del partido. Para Juegos Olímpicos, usted está metido en la competencia y no le da tiempo de mirar el contexto porque son 16 horas de competencias distintas de 27 deportes que están en actividad en la misma jornada. En el ciclismo son 5 horas de la etapa muy, muy deliciosas donde usted puede disfrutar de muchos elementos antes de concentrarse en la carrera y donde en cualquier momento la carrera te jala porque hubo una caída, porque hubo un pinchazo, porque hubo un retiro, porque hubo un ataque, porque cazaron al lote, porque se quedó alguien importante y eso te cambia la narrativa del evento deportivo en mitad del mismo y esa es la gracia que tiene el ciclismo. Dice, a ver quién más, Alejandro está en Envigado, ya saludamos por aquí, Cleymar ya quedó saludado, voy hacia abajo a mirar algunos comentarios. Dice José Vera que gracias por los directos, está Sandra, está Mauricio López, dice, por más que los periodistas latinos tengamos a Egan como principal figura de cara al Tour, lo responsable es decir que hay otros aspirantes muy fuertes y en estos momentos quizás hay muchos más. Claro, la carrera de este año tiene, Mauricio, tiene muchas particularidades. Una de ellas es la característica que tiene el deporte pospandemia, la cantidad de jonrones que están marcando en la MLS, las goleadas de la Champions, el récord del mundo en los 5.000 metros en Liga Diamante hace 8 días, lo que hemos visto hasta en los artes marciales mixtas, hasta la pelea de ayer de Eider. Hay unos resultados atípicos dentro del deporte post pandemia porque los 3 o 4 o 5 o 6 meses de para afectaron todas las curvas de rendimiento y todos los planes de entrenamiento que había. Y lo cierto es que para este Tour no sabemos realmente, así hayan hecho 2 o 3 carreras previas, no sabemos realmente cómo vayan a responder los cuerpos de los competidores. Aparte de que si fuera un año normal,
Sí, Egan es el vigente campeón, pero hay una cantidad de ciclistas hoy en ese lote que va para el Tour que cualquiera de ellos puede ganar. Como dice mi amigo Chemo Quirós, hay unos hombres Tour que son llamados, que son posibles ganadores del Tour, que tienen con qué ganarlo, y aunque la lista de Chemo es más cortica que la mía, yo sí creo que hay 10 o 12 ciclistas con posibilidad real, sin descartar que tengamos año atípico y que haya muchos palos este año en la carrera. El futuro del ciclismo colombiano después de esta generación, esto me lo preguntan aquí. Eh, pues hombre, José Daniel, uno creería que por lo que estamos viendo, porque uno ve que hay chicos de 16, 17, 18 años que ya están en Europa corriendo con equipos continentales, corriendo con equipos de Francia, de Italia, de Luxemburgo, de Bélgica, uno dice, hay respaldo para lo que puede seguir. Y estamos en una revolución de los millennials donde está Pogacar, Evenepoel, el mismo Egan, corredores de 20 a 23, 24 años que están en un nivel alto de rendimiento. Pero en el ciclismo es pedaleando y hay que ver cómo pasa cada año, cada competencia, porque cosas se han visto en la historia del ciclismo. Los franceses llevan 35 años esperando un ganador del Tour francés y todavía están esperando y no pareciera que lo tuvieran a la vista. Los españoles están buscando el relevo de Alberto Contador y están buscando y el Movistar sigue buscando y se llevó a un chico, Enric Mas, que fue tercero, que ya fue podio en una carrera, pero los españoles todavía no han encontrado el gran corredor del siglo, o no digamos del siglo XXI, el gran corredor del relevo generacional. Los relevos generacionales en el deporte cuestan mucho dinero y mucha paciencia. Luego de 15 preguntas, recuerden like. Sí, denle like al fanpage porque si no, no hacemos nada. Gracias, Alejo. Egan no va a tener el chispazo que le dieron sus compañeros para el momento. No sé, Alejo, no sabemos qué vaya a pasar en este tour. Todos quisiéramos que a mí me encantaría que llegaran 20 corredores en un alto nivel para que veamos una gran carrera. Ojalá eso pase. Pero tengo mis reservas con el tema pandemia. No es fácil y aquí veo que hay profesores de facultades de educación física y grandes profesionales del entrenamiento deportivo. No es fácil después de que te tuviste que cambiar el plan de entrenamiento y el plan de competencias, que todo eso lo hacen hoy con la métrica y con la analítica de datos, donde combinan el potenciómetro, lo que ha mostrado, y le diseñan la temporada al ciclista y vaya a esta carrera pero no vaya a esta, y haga estos esfuerzos pero no haga estos. Cuando tuviste que irte al rodillo 4 meses y dejaste de entrenar lo que tenías que entrenar, cambiar esos planes de entrenamiento en circunstancias como las actuales, creo que puede tener sus efectos. Dice Margarita que esos simbolismos manejan la identidad y deben sostenerse en el tiempo. Si eso algún día lo vamos a aprender, los simbolismos tienen su gran fuerza con el paso del tiempo, porque se vuelven significativos y mientras más tiempo pasen, más significativos son. Gracias, Alejo, por los comentarios. El actor principal, bueno, dice Mario, el actor principal del tour va a ser el COVID-19. El tour, ojo que el tour es un reto para la humanidad, no solo en lo deportivo, porque es poner toda la estructura de todo lo que dije, ciudades, recorrido, carreteras, publicidad, equipos, ciclistas y aficionados, ponerlo a rodar como si no hubiera virus, pero con el virus rondando. Ese es un gran reto y el reto lo está asumiendo el Tour. Hay otras actividades aquí en Colombia, imagínense, abrieron los bares y no se puede vender licor. Abrieron los bares y no se puede vender licor. Abrieron las iglesias y no pueden entrar más de 50. No han abierto los colegios. O sea, el COVID nos tiene en un estado de alerta y de prevención, pero van a correr el Tour, que es una carrera que va por toda la geografía francesa. Sí, con restricciones, con burbujas, con todo lo que quieran. Los americanos lo hicieron muy bien con la burbuja de Orlando, en el fútbol y en el baloncesto y en el béisbol, pero concentraditos en un solo lugar. El Tour va a ser una carrera por todo un país, con todos los bemoles que tiene,
no digamos retando al COVID, pero sí con la amenaza del COVID. Si eso termina bien, la señal para el mundo es se puede salir a hacer todo tipo de cosas con cuidados, con protocolos, pero la vida tiene que seguir. Si el tour fracasa, la reflexión va a ser el, el virus nos pudo para promocionar y enseñar historia. Bueno, ya por tiempo no los voy a leer a todos, ahorita les contesto a todos los que pusieron comentarios. El mundo actual tiene acelerado a todos los deportes, dice José Daniel. Dice Juan Pablo Flores, ¿será que hoy estamos apurando mucho a los ciclistas más jóvenes? Juan, estamos en una época que ese es un tema que seguramente podríamos tocar en otra charla, el tema de cómo el mundo millennials nos ha puesto a otra velocidad en el deporte y en otras actividades, como los chicos de 20 hoy, es que antes, ustedes se acuerdan, en la época en que nosotros fuimos deportistas, y me da risa porque veo aquí algunos compañeros de equipo de baloncesto por allá en los años 80, uno tenía, no sé si de pronto se pierdan algunos, pero uno entraba a infantil, pasaba a junior, de junior hacía prejuvenil, estoy hablando de las categorías, de prejuvenil hacía juvenil, de juvenil hacía sub-21, de sub-21 pasaba a sub-23 y luego jugabas en la primera división. Estoy hablando en baloncesto. El fútbol era parecido. Es decir, el profesional, el de la alta competencia, era a partir de los 23, 24 años. Estoy hablando de hace 30 y pico de años. Y aplicaba para muchos deportes. La alta competencia entraba con la madurez fisiológica y mental, cuando ya uno era adulto, completo. Hoy en día los muchachitos de 18, 19 y 20 en todos los deportes están debutando. Ayer estaba viendo ayer no, antier, estaba viendo béisbol y un muchacho, se me olvidó, un americano, 19 años y el tipo la sacó, ¡pum! 19 años y ya estás en las grandes ligas. Hoy en día hay una aceleración de la competitividad hacia el tema de la edad, los quieren más jóvenes, no sabemos si en 10 o en 12 años, cuando esos chicos de 20 que hoy son tan competitivos tengan 30 o 32, tengan la duración que tienen esos de ahora. Es decir, no creo que un chico que empezó brillando a los 20 aguante hasta los 38 como Federer, creería yo, pero ese es un tema que nos lo dirá el tiempo seguramente. Dice, bueno, dice Chapu esta pregunta y con esta termino. Dice, ¿la narración del ciclismo debe ser diferente en radio que en televisión o termina siendo lo mismo? No, Chapu, la radio y la televisión son lenguajes distintos. Partimos de la base de que en la radio hay que hacerle imaginar al oyente lo que el narrador está viendo, pero el oyente no. Ese es el principio de la radio, hacer imaginar. El principio de la televisión es contextualizar lo que el televidente ya está viendo. Lo que pasa es que ahora nos hemos metido en una hibridación, en una mezcla, en una convergencia mediática, como dicen los técnicos en ese tema, que ya uno no sabe si está en radio o en televisión. Muchas veces yo estoy en radio y resulta que la radio alguien la está escuchando mientras ve la carrera o el sonido se lo están metiendo como apoyo o como aporte a algún lado. Voy a terminar aquí porque ya hicimos la charla, se nos fue hoy el tiempo hablando del tour más rápido, llegamos a 52 minutos. Dejen las inquietudes, las preguntas, ahorita les pongo la bibliografía como lo hacemos siempre, algunos recomendados para que amplíen. El jueves estaremos en la presentación de equipos del tour a través del canal Caracol y a partir del sábado con una nueva forma de transmitir, porque estamos todos desde rincones diferentes del mundo haciendo nuestro aporte periodístico, pero es la pandemia la que nos puso a pensar y a trabajar diferentes. De eso podemos hablar en otra charla. Voy a seguir haciendo las charlas ahora que empieza el ciclismo. Vuelvo al horario de la noche, por eso lo había ensayado, ese horario de las 9 de la noche en semana. Porque ahorita con las transmisiones pues no va a haber espacio en las mañanas, así que les cuento, nos quedan varios temas de la temporada, habíamos hablado de
de las transmisiones deportivas, habíamos propuesto mejor, y habíamos propuesto otra de los grandes talentos desperdiciados en el deporte, que es un tema que también vengo rastreando por aquí en algunos cuadernitos, entonces lo haremos, esas charlas las haremos próximamente en horas de la noche, por aquí les cuento, recuerden darle me gusta a la página, recomendar la página, compartir la charla para que la comunidad siga creciendo y para que tengamos más charlas de J. Chao.